del Ateneo Republicano de Zaragoza. Hoy nos toca hablar de energías renovables. Tras muchos años de luchas por convencer de algunos hechos que la ciencia ha demostrado incontestables, poco a poco se han ido imponiendo algunas ideas sobre el cambio climático. Después de mucho tiempo de intentarlo, parece que hay un consenso sobre que la generación de energías basada en la quema de los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, estaba produciendo efectos desastrosos para el planeta. También parece que hay una mayoría que considera la energía nuclear basada en la fisión como un gran riesgo, no solo de seguridad, sino también como generadora de residuos imposibles de gestionar. Parecería que la especie humana es un poco lenta en asimilar verdades irrefutables, o quizá no será un problema de comprensión de la humanidad. A lo mejor es que existen grandes intereses de corporaciones que serían afectados por los cambios en el modelo energético. Es posible que con las renovables estemos de nuevo teniendo que explicar modelos y sus efectos sobre paisajes y ecosistemas. Así que para hablar de estos temas contamos hoy con tres expertos que os voy a presentar por si alguno no los conoce. Por una parte, Ana Marco, presidenta del primer Consejo Rector de SOM Energía. Por otra parte, Javier Oquendo, de la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel. Y Ángel Martín, de la Oficina de Asesoramiento Energético de Torrero. Como siempre, al finalizar sus intervenciones tendremos un rato para el debate. Así que ya, sin más, le damos la palabra a Ana. Vale. Gracias, Juan Antonio. Me imagino que se oye bien, ¿no? Que los micros y eso. Acércate el micro mejor, ponte el micro bien. Con este, así. Vale. Yo voy a hacer... voy a hacer una pequeña introducción para poner en contexto, porque a veces yo creo que empezamos a hablar de estos temas energéticos y del sistema eléctrico directamente con los problemas y no sabemos muy bien quizás de la parte más básica de cómo funciona, ¿no? Entonces, yo explicaré un poquito cómo va y luego dejaré paso a Javier, que explicará la parte de grandes parques y grandes instalaciones, las consecuencias que tiene, y a Ángel, que explicará la parte de las propuestas que tenemos de otras alternativas. Bien, el sistema eléctrico tradicional se puede representar así con este esquema, donde la parte verde, digamos que sería la parte de las redes. Nos la podemos imaginar como una madeja de hilo, donde por una parte pueden pinchar las centrales que producen y meten allí aquella madeja la electricidad, y por otra parte pinchan también los consumidores y sacan de esa madeja. La electricidad por su parte se mueve sola allá donde es demandada. Y esto se controla bastante fácilmente, aunque tenemos la idea de que es un sistema muy complejo, pero técnicamente no tiene mucho misterio. Se controla tomando mediciones en esa red que malla toda España, digamos que malla toda España, toda Europa y todo el mundo, y se controla tomando medidas de tensión y de frecuencia en distintos sitios, y se dice, uy, la tensión ha bajado. Pues eso significa que estamos tirando mucho los consumidores y una central tiene que producir más para que la tensión siempre esté equilibrada y equilibremos lo que producimos con lo que estamos demandando. Ya que la electricidad ha de producirse, así en términos generales, en el momento en el que se consume. Entonces, aunque siempre se nos ha vendido que es un sistema complejo, la verdad es que desde que se inventó esto y se empezaron a crear las redes, siempre ha funcionado con bastante facilidad y es un sistema que, si bien ha requerido grandes instalaciones, porque hasta ahora todo ha sido grandes centrales que requerían grandes inversiones y que por tanto estaban en manos
de aquellos que tenían el dinero para invertir y tenían el favor de los gobiernos para poder hacer esas instalaciones, también se puede hacer de otra manera que veremos después. Entonces, eso es para que os tengáis una idea de cómo funciona el sistema eléctrico. Esto, o sea, el modelo de grandes centrales en manos de unas pocas empresas, como hasta ahora ha sido en manos de las eléctricas, vale lo mismo para las térmicas, las nucleares, los modelos fósiles que para las renovables. O sea, se puede mantener el modelo de grandes instalaciones, que es lo que realmente de hecho está sucediendo y que es lo que entiendo que luego nos hablará Javier, con renovables. O sea, montar parques eólicos a punta pala en todos los terrenos donde se pueda para suministrar a aquellos núcleos de población que están lejos y que necesitan la energía como todos, o grandes fotovoltaicas que llenan hectáreas y hectáreas de terreno también para lo mismo, para desplazarlo hasta aquellos núcleos de población donde se demanda. Puede ser aquí, puede ser en Alemania, puede ser en Francia, puede ser en distintos sitios. Entonces, hay dos modelos muy distintos. Vamos a renovables sí o sí, porque el modelo fósil sabemos que es inviable por el tema del cambio climático y porque se acaba, etc. Pero puede ser centralizado en manos de grandes empresas o en manos de quien tenga el poder del capital, o distribuidos en manos de ciudadanos y consumidores. Pues esto también tiene sus riesgos y también se están planteando distintas posibilidades. Pero bueno, en principio pensamos que la solución distribuida, que ya no es grandes centrales que desplazan a través de las líneas muchos miles de kilómetros la electricidad allá donde se consume, sino que sea pequeñas instalaciones que lo que hacen es suministrar a aquellos que están más próximos a ellas. Esto ha tenido muchas posibilidades, un desarrollo evidente a partir de los contadores inteligentes, que lo que permiten es medir tanto la energía que consumimos como la que producimos en nuestro tejado, y entonces eso da juego para hacer la compra y la venta de energía, y también por la modularidad de las instalaciones, sobre todo fotovoltaicas. Que una fotovoltaica, pues tú pones una placa y lo mismo que puedes poner 100.000 placas, pues puedes poner 3 en tu tejado. Entonces es muy versátil y permite otro tipo de soluciones, digamos, técnicas. Entonces, el sistema eléctrico distribuido, que es al que creemos que se va a atender, ya no sería grandes centrales en sitios alejados de los centros de consumo, sino que sería pues procurar producir en pequeñas instalaciones en aquellos sitios donde se consume, por ejemplo en las ciudades, pues en las azoteas de los edificios, en los tejados de las casas, en pérgolas de aparcamientos, en sitios en polígonos donde haya partes, o sea, donde haya naves industriales que tengan tejas también. O sea, básicamente acercar la producción al sitio del consumo. Y todo esto gestionándolo de una manera distinta, en vez de que sea unidireccional, que el que produce vierte y toman los consumidores, pues que ahora puedan ser el que produce sea a la vez consumidor y el sistema cambie, o sea, que sea más interrelacionado. Entonces, el sistema centralizado, como hemos dicho, sería el de grandes instalaciones, y el sistema distribuido lo que permite fomentar la autonomía energética de los propios consumidores y usuarios. Los modelos que tenemos, que luego explicará a su vez Ángel, sería el autoconsumo individual, el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas. Lo distingo así un poco en esta gradación porque es más fácil de comprender ahora cuando explique cómo funciona, pero en realidad, pues bueno, es un poco lo mismo todo, ¿no? O sea, se trata de poner pequeñas instalaciones en aquellos sitios donde se consume y que primero consuma aquel que ha hecho la instalación y lo que sobre pues se reparta entre sus vecinos. Así podemos ver el autoconsumo individual,
que consiste en que tú tienes una placa en tu tejado, una placa, un conjunto de placas, y la electricidad que produce primero la consume tus propios electrodomésticos, tu frigorífico, tu televisor, etc. Si tú no estás en casa y no estás consumiendo en el momento en que está produciendo tu placa, pues la electricidad, como hemos dicho, va allá donde es demandada y sale por tu red, sale por tu contador y se la consume tu vecino de abajo que tiene una tienda y que él no tiene placa y está consumiendo cuando tú estás trabajando en tu oficina. ¿Cuál es la clave de todo eso? Que el contador que tienes en tu casa no solamente cuenta lo que mete de la red, lo que tú consumes, como has consumido toda la vida y lo compras a las eléctricas, sino que cuenta también aquello que sale. Luego se hace la resta y se dice, bueno, pues mira, esto has consumido y esto has vertido, y luego ya el tema importante es, o sea, técnicamente es muy sencillo, como veis no tiene mayor misterio, y la cosa se complica cuando se empieza a decidir cómo se paga, a cada uno, qué parte le corresponde a cada cual, etc. Bien, esto es el autoconsumo individual. No pasa. Ahora ya no sabe cómo volver. Espera un momento. Sí. Vale. Entonces, el autoconsumo colectivo es exactamente lo mismo, solamente que no hace falta que tenga todo el mundo las placas. Estoy poniendo fotovoltaica, podría ser eólica, pero en general siempre lo más sencillo es la fotovoltaica, ¿no? Que tenga las placas en su tejado, sino que uno puede tener placas en su tejado. Imaginaos en un pueblo, pues el pabellón polideportivo. Pues allí pones las placas y los demás vecinos lo que hacen es consumir el excedente, lo que producen esas placas. En realidad, la electricidad, como digo, va allá donde es demandada y podría ir a los vecinos que se han apuntado a este autoconsumo colectivo o a otros que no lo están. O sea, nosotros nos viene la electricidad de donde nos venga. Pero lo que se hace, digamos, es un constructo mental y se dice, bueno, si estas placas que veis ahí en la casa del tejado azul producen 10, y yo tengo un acuerdo para que la mitad vaya para este del tejado gris y la otra mitad para el del tejado rojo, no importa a dónde vaya, que puede ir a otros consumidores, sino que de lo que me cuenta ese contador, la compañía distribuidora dirá, vale, a este le voy a aplicar el 50% como si lo hubiera consumido él, y a este le voy a aplicar otro 50% como si lo hubiera consumido él. Y lo descuenta en su recibo y ya está. O sea, para los efectos es como si estuvieran en tu tejado porque ya te han descontado esos kilovatios hora la misma compañía eléctrica. No es real, o sea, la electricidad no está haciendo ese juego. Digamos que es un juego de mercados y es unas normas que nos ponemos para que esto se pueda hacer. Entonces, esto es claramente un adelanto ante lo que era antes, que solamente podíamos comprar las eléctricas que producían y ya está. Pero pienso que se podría mejorar y esperemos que se vaya a mejorar. Pero bueno, un poco para que os hagáis una idea de cómo funciona. Luego, si tenéis alguna duda, pues al final nos preguntáis, que yo creo que con lo que explicarán ellos lo veréis todo ya muy claro. Y luego, por último, una comunidad energética, pues es una instalación eléctrica o una instalación energética que es gestionada por sus mismos usuarios, bajo un modelo que ellos mismos deciden, que puede ser una cooperativa, una fundación, o sea, está pensado para que nosotros los ciudadanos cada vez vayamos haciéndonos más cargo de la gestión de nuestra energía y que si vemos, yo qué sé, pues este centro cívico, pues con los usuarios y los vecinos y el ayuntamiento, pues podría decidir financiar entre los vecinos una instalación fotovoltaica en el tejado y que luego se repartiera entre esos mismos vecinos que han invertido y que eso se gestionara a través de una cooperativa que ellos mismos montaran. Eso sería un ejemplo de comunidad energética.
bueno, no es una figura que esté muy desarrollada todavía, digamos, en términos legales, pero hay un par de modalidades, pero básicamente esta es la idea y creemos que eso es a lo que nos vamos a encaminar, un poco para que os hagáis una idea de cuál es el panorama. Y yo lo dejo aquí y dejo paso a los expertos, a Javier primero. Por eso también os pido que me cortéis en cuanto se me pase el tiempo, porque a mí me sueltan de la masía y me embalo, veo gente y ya no paro. Entonces, cortarme a los 20 minutos porque si no se me aburrirán y se irán yendo poco a poco y quiero que Ángel también le dé tiempo a su exposición. Me llamo Javier, vengo de Castellote, es un pueblo que está por allá por las sierras del Maestrazgo. Y por eso veréis que lo cito más de vez en cuando. No es por hacer publicidad, sino porque nos afecta bastante esta problemática. De ahí surgimos hace 3 años exactamente, fue un 15 de enero, en el que nos dimos cuenta, justo cuando iba a venir la pandemia, vino todo junto. Vino la pandemia y los macroproyectos estos en aluvión. Nos dimos cuenta pues, que había un montón de proyectos planteados para la provincia de Teruel, de ahí nuestro nombre a favor de los paisajes de Teruel, pero esto luego fue a más en todo Aragón, es decir, y no en Aragón, esto ha ido a más en todo el Estado español, excepto en la Comunidad de Madrid, es la única que no se le conocen desarrollos de este estilo. No se abre qué. Tenemos que llamar a Jesús, Es que abajo aquí en este icono es azul. Al lado del menos. El icono azul. Ay. Dale. ¿Ya? Abajo no. Igualdad. Ver pantalla saldrá pantalla completa o presentación. No nos sale eso, es que no nos sale ningún. Es que están. Y en pase de diapositiva. Iniciar presentación. Ay. Ya, bueno, si no igual, ya tampoco. Esto es un instrumento para estar en algo. Bueno, estaba con el Quién Somos, no me voy a extender, es un grupo de personas que ante ese aluvión de proyectos decidimos hace 3 años, decir, oye, algo hay que hacer porque este no es el camino, esto no nos parece ni medio razonable. De pronto el primer proyecto que surge es el de que empiezan a usar esta palabra, clúster, cosa que nadie había oído hablar, si había oído el clúster de la energía, el clúster de la construcción, de la automoción, pues empiezan a llamar a los parques clústers, por agrupar un montón de parques dentro de otro. Nadie ha dado todavía la definición jurídica de que esto tenga mucho sentido. El clúster Maestrazgo, ¿por qué? Porque afectaba a esa zona. Y a partir de ahí, pues durante estos 3 años, pues nos hemos manifestado en Zaragoza, en Madrid, en Teruel, en distintos pueblos, hemos ido a charlas. ¿Y qué es lo que hemos planteado desde el principio? Y no me voy a repetir, porque lo ha dicho Ana estas cosas, no estamos para nada en contra de las renovables. Y esto me toca repetirlo todos los días. Esta mañana con Radio Nacional, ayer con Radio Monzón, antes de ayer y así sucesivamente. No estamos por el modelo que ha descrito y que por tanto no me voy a enredar. ¿Y por qué? Pues porque el cambio climático nos obliga a ello, y aquí tampoco voy a entrar porque solo con esto tendríamos para otro tanto rato, y si no os parecía bastante, encima no vamos a tener combustibles fósiles. Entonces usted elija, tiene que elegir por un lado o por el otro, elija por el que quiera, pero al final tome la elección. Bueno, pues el camino
con todos los matices de limpias, de cómo se generan, es decir, ahí hay otro tema para desarrollar que tampoco me voy a entretener, y se trata, pues evidentemente, de que esa transición sea justa. Y que sea justa no es baladí, porque esta es la palabra que más se ha usado, y la justicia, pues iremos viendo, es que sea razonable. Claro, razonable es un concepto tan ambiguo, porque ¿qué es razonable? Pues lo que es para mí, para ti no lo es. Y es razonable que Madrid tenga 0% de producción de energías eólicas y Aragón tenga un 140%. Tiene mucha razonabilidad, cuando resulta que Madrid consume muchísima, como 5 veces más que Aragón. Pues la verdad es que no sé si tiene demasiado sentido. Los modelos, pues está el modelo de autoconsumo de generación que lo han explicado. Este modelo evidentemente no nos lo hemos, ni lo dice Ana, ni lo dice Son Energía, ni lo dice la plataforma de Teruel, ni la de Cinco Villas, sino que es un modelo que lleva diciendo desde 2018 la Comunidad Económica Europea, que debe pintar algo con esto. Es decir, las directivas famosas del paquete de invierno, que son 3 directivas que hablan de eficiencia, palabra que se nos está olvidando, es decir, hay que ser mucho más eficientes, de ahorro, que es otra palabra que se ha olvidado, porque ellos hablan del 30, 30 y 30, y nosotros estamos centrados, nosotros no, el Estado y otros intereses, en el 30 de la producción, en el del ahorro y en el de la eficiencia, pues ahí las cosas no están tan claras. Bueno, pues estas directivas instaban a ello, instaban incluso a comunidades energéticas que nombraba, que no se han transpuesto en la legislación española, y cuando una ley no se transpone o no se desarrolla, no es por casualidad, es porque hay un interés en no hacerlo. Y el interés de los lobbies eléctricos, evidentemente, son muy importantes. Y eso es lo que pesa, porque una ley cuesta desarrollarla. Mirad, el Real Decreto 20-2022 del IVA, los desahucios, y el artículo 22 y 23 que dice que ya no habrá estudios de impacto ambiental para el desarrollo de las renovables y que tampoco habrá participación ciudadana. Esto les ha costado hacerlo 15 días, el desarrollo de esta ley, porque urgía lo del IVA, de Rondón lo otro, que no pegaba ni con cola. ¿Por qué no se hace una ley de comunidades? Pues porque quizá no interese a alguien. Y aquí es donde sí que ya vamos a tema de modelos. Está el modelo que ha explicado Ana y hay otro modelo, que es el de los macroproyectos. Grandes parques, se habla de grandes a partir de 5 megavatios, pero en todos los casos suelen ser mayores de 35, 40, incluso 50 y cientos de megavatios. Es decir, el proyecto, vuelvo a la publicidad, Clúster Maestrazgo, 835 megavatios. Es decir, no son palabras mayores para un territorio que vivimos 3.000, que con un par de megavatios teníamos más que de sobras para todos y para todo el año. Así que, claro, produciendo todo el año, evidentemente. Entonces, el interés de este modelo es mantener el oligopolio. En este momento estamos en manos de 5 energéticas, que las conocemos todos. Pues aquí es Endesa, un poco más al este es Iberdrola, más a Cataluña es Naturgy, el antiguo Gas Natural, está EDP, que vienen de Portugal, está entrando en el mercado Cepsa y está accediendo al mercado Repsol, por lo que he dicho antes. Se están quedando sin negocio, están entrando en el sector de la energía. ¿Cómo mantengo yo el oligopolio? Pues estas redes que nos explicaban tienen unos nudos de enganche. Si yo me reservo los nudos de enganche y produzco para mí, los demás no van a poder producir y verter a la red. Porque además las líneas de distribución en este país, no es en toda Europa, son privadas. Y el derecho a acceder a esas líneas es complicado. Y si no es complicado, te lo complican más. No es que técnicamente sea complicado, es complicado burocráticamente. Y ahí tenéis ejemplos, pues la comunidad de Luco, que se lleva nombrando en Aragón 2 años y medio, y aún no han enganchado. Y está desarrollada, es una comunidad pequeñita, de poca producción, y aún así hay dificultades. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos en manos del monopolio, o este oligopolio de empresas que hemos dicho. Evidentemente también se ha introducido un factor especulativo, porque luego hemos oído otros nombres de empresas, Forestalia, Green Capital, Atalaya Generación, etcétera, hay muchas, y estas que pintan en el sector. Resulta que ni producen energía, ni la distribuyen, ni nos la comercializan. Estos son desarrolladores de proyectos. Desarrollan el proyecto y se lo venden a alguien. Mirad, palabras del otro día, y voy a citar la fuente, de Enel. ¿Os suena, no?
Enel es la antigua Endesa reconvertida en italiana. Bueno, pues estos el otro día nos decían, hace 2 años, un megavatio desarrollado, es decir, yo tengo el derecho de enganche, desarrollo el proyecto, tal, se pagaba en torno a unos 30.000 euros. En este momento, a día de hoy, 2 años después, este megavatio está en 200.000 euros y al alza. Y se espera que no tarde en llegar a 300.000. Eso, en todos los sectores económicos, yo no soy economista, se llama especular con un bien básico. Como yo tengo el derecho y tengo la capacidad, lo vendo al precio que me parezca. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento, y esto te lo dice el propio sector, esto no lo tenemos que decir 4 perroflautas o 4 ecologistas no, esto lo dicen los propios del sector eléctrico, para que quede bien clarito. Entonces aquí, evidentemente, este sistema de megaproyectos, que bueno, fijaros, en este mapa lo he puesto simplemente un poco como anecdótico. En verde están los molinos, no sé si los veis de ahí, porque es un verde demasiado claro. Donde más se produce y donde no se produce están en color oscuro. Mirar simplemente Madrid, mirar Cataluña y mirar País Vasco. ¿Dónde vive más gente en el Estado español? ¿En Aragón? Bueno, en Aragón quitamos Zaragoza, que estáis unos cuantos, y los demás pues somos 4 gatos y esparcidos por ahí por el mundo. Bueno, pues esto es el desequilibrio que se está produciendo, luego entraremos en más detalles, las cantidades. ¿Sabéis cuál es la ciudad o la provincia que más energía produce, eólica? Os suena, ¿no? Haberlo visto por aquí alrededor. Lo he puesto como anecdótico, es decir, lo he metido esta tarde a última hora diciendo, seguramente que viven en esa ciudad algunos de los que estén en la charla, entonces vamos a decirles que son los mayores productores de energía, lo cual tampoco está mal, por otro lado, pero bueno. La capacidad de red es un tema bastante complejo. Las previsiones del gobierno para 2030 eran unos 60.000 megavatios, lo que son 60 gigavatios. Lo han aumentado en las últimas previsiones, el Ministerio ha dicho de 100.000, pero hay presentados más de 190.000 megavatios en proyectos. Es decir, estamos doblando y vamos creciendo, es decir, porque ayer, o el día 25, se aprobaron 202 proyectos a nivel de estatal, que son los grandes, los que son de más de 50 megavatios, pero hay 300 más esperando en otro paquete, es decir, llevamos un ritmo que decir, ¿qué vamos a hacer con esa energía? Aquí entraríamos en un capítulo que también no voy a entrar, hidrógeno verde, excedentes a Europa. A ver, excedentes a Europa, si resulta que vas a mapas y en los países europeos con eólica producen mucho más que nosotros, pero es que ellos han decidido que no quieren poner más, porque afecta al paisaje, porque afecta al entorno donde se desarrollan, porque afecta a sus habitantes. Y entonces, ¿qué hacen? Pues vámonos a los del sur, que siempre han sido los pobres. Los del sur siempre son los pobres. En todos los mapas, cuanto más vas al sur, y vamos a que ellos lo desarrollen, hacemos 3 grandes vías de interconexión, que van 2 por las costas y otra por el Pirineo central, y exportamos la energía. Esas es las perspectivas que parece que apuntan, porque en esto luego nadie da claves claras. Este es el mapa de Aragón, para que veáis los colorines. Y este otro creo que se ve un poco menos, pero es más realista porque este es de antes de ayer, este está en el Ministerio de Transición, de Política Territorial. Es decir, entonces fijaros, la parte norte evidentemente el Pirineo lo han preservado, no está mal, yo no me quejaré nunca. Hay una motita negra que es el Valle de la Fueva, no han puesto las motitas de Sabiñán y Guijaca porque están en el stand-by, pero luego fijaros las 5 villas, desde aquí no sé si el puntero esté, no sé. Bueno, pues si colocáis el mapa, ¿no? Mirad las 5 villas, como coloquen todo lo que haya anunciado, eso va a ser que no van a saber dónde van los molinos. Ya hay en la zona de Monlora y llegando a 5 villas hay bastantes parques desarrollados, pero lo que hay previsto es bestial. Luego os cuento, y fijaros, Monegros. Casualidad que Monegros, que se planteaba como parque natural hace 3 años, eso no sale adelante y ahora surgen todos estos parques. ¿Las casualidades existen en el mundo de la política y de la economía? No lo sé, yo tengo mis dudas. Y si vamos a la provincia de Teruel, pues tenemos desde el Matarraña, el maestrazgo que os nombraba, la Sierra de Albarracín. Es decir, si 3 territorios en la provincia serían territorios un poco sagrados de la biodiversidad, de la riqueza, del turismo, de paisaje y de naturaleza, son los 3 que os acabo de nombrar. Pero bueno, luego está toda la parte central de cuencas mineras,
Por supuesto, no os cuento Andorra. Andorra hay más de 3.000 megavatios para desarrollar. La central de Andorra era 1.100 megavatios y abastecía a buena parte de Cataluña. En este momento son 1.800 de Endesa, otros cerca de 700, 800 de Forestalia y hasta los otros 2.700 aproximadamente de otras variadas empresas de las que antes he nombrado alguna. Bueno, este mapa es infumable, es decir, ¿para qué queremos esto en Aragón? Esto es generación distribuida, que nos contaban. No, esto es lo contrario, es decir, el modelo contrario. Se habla de dos grandes ventajas que tienen estos macroproyectos. Una es el asentamiento de población y otra son los dineros. Bueno, pues asentar población está demostrado que no. Y por si faltaba poco, justo antes de ayer, o hace 4 días, el Banco de España sacó un informe hablando de población y energías renovables. Y llegaba a la conclusión muy claramente dicha, el Banco de España tampoco es muy sospechoso. Como veis, las citas que doy, intento no buscar gente demasiado sospechosa, para que no digáis, joder, es que iba rebuscando unos que eran, pues así un poco, pues no, el Banco de España decía que no se genera empleo con las energías renovables. Pero a raíz de ese artículo, en las redes empezó a circular y decían, no hacía falta que hubiera gastado dinero el Banco de España. En mi pueblo hay 2 parques y trabaja uno que no sabemos dónde vive. Y lo decía alguien de Loscos y Monforte de Moyuela. Y salió el otro, pues anda que en mi pueblo, y así empezaron los de mi pueblo, que es un argumento bastante de estadística, a decir, y todos en su pueblo no sabían de qué había. Mucha gente trabajando. Y eso es lo que se ha vendido. Y de hecho, aquí he colocado un listado que no voy a detallar, lo habéis ojeado y ya está. El único pueblo que ha crecido, estos pueblos son todos de la provincia de Castellón, justo en el límite con la provincia de Teruel, ¿vale? Ahí hay unos parques que hicieron hace 14 años y estos parques sí que han generado empleo porque Diputación de Castellón negoció con la empresa, que la empresa os sonará Porcelanosa, que a la vez se llama de apellido Roig, que también os suena por Mercadona, pero no es él, es el hermano. Bueno, pues esta gente negociaron directamente los empleos que había que crear y crearon 60 empleos, que no está nada mal, ¿eh? Para lo que es habitual es mucho, porque son unos 200 molinos que por la estadística de la propia Asociación de Energías Eólicas, ellos calculan que una persona cada 10 molinos, por lo cual echad el cálculo y veréis que con una veintena tenían de sobra. Bueno, hubo una negociación previa. Por eso cuando lo pongan de ejemplo y modelo, decir, pero espera, el modelo se fragó de otra forma que se hace habitualmente en el mercado. Y el único pueblo, que es Todolella, que ha crecido, es porque creó un aserradero en el que trabajan 10 personas que se dedican al pellet y la madera. Los demás, todos han ido bastante para abajo. Y es más, no solo han generado... Bueno, me voy a centrar. El tema de los ingresos, claro que generan ingresos. Evidentemente estas empresas pagan entre un 2, que es lo que entre un 0,5 y un 4% en lo que es el impuesto de obras. Que ellos le llaman ICIO, impuesto... no sabía traducirlo, nos quede y... Bueno, en la licencia de obras que vamos a pedir cuando obramos en nuestra casa, esto es para las empresas. Bueno, pues este puede ser del 0,5 al 4. Ha habido ayuntamientos tan torpes que lo han bajado. Cuando ha venido la empresa les ha dicho, oye, si quieres que venga aquí, me bajas el tal y yo me instalo aquí. Cuando ya sabían que iban a ir sí o sí. Oiga, no, se va a poner al 4. Si quiere venga y si no, humo, por ahí. Ya que nos ponemos, pues nos ponemos, ¿no? Bueno, pues eso marca una diferencia impresionante. Es decir, un parque de 50 megavatios, que son 8 en este momento, depende de la capacidad, son ya los molinos de 6 megavatios, pues calcular lo que toca. Pues bueno, puede ir de 200.000 a 1.600.000. Evidentemente, para cualquiera de los pueblos que hay a mi alrededor, y voy a nombrar, ahí hay un señor de Cantavieja, 500, 700 habitantes, como quita habitantes se levanta y viene, pues 700 habitantes, con un presupuesto que han dicho que les van a entrar en el proyecto este del clúster de aproximadamente durante la licencia de obras de unos 6 millones de euros el primer año, este ayuntamiento dice, ¿yo cómo voy a decir que no a esto? Si es que a mí me salvan el pueblo para toda la vida. Pero es que luego cada año, con el IAE y con otros impuestos, pues le pueden caer unos 300.000 anuales, tampoco es tanto, ¿eh? Pero claro, esto para Zaragoza dirían, ¿pero de qué vas? En un presupuesto de no sé cuántos mil millones, ¿no?, que tiene la ciudad de Zaragoza. Es decir, ¿de qué vamos hablando? Si esto es, nos lo gastamos en jardines y parques y poco más. Y iba a decir otra cosa, pero no, que me viene como se levanta. Entonces,
aquello, y eso es lo que ha vendido realmente en nuestros pueblos la idea de decir, esto es muy bueno, porque fíjate cuántas perras. Yo si queréis le doy la vuelta. El pueblo que en Teruel tiene más parques eólicos y fotovoltaicos es Cañadabellida. ¿Os suena? Voy a daros un poco de cancha, sí os suena. Sí. Jolín, qué suerte. Es que somos del Bajo Aragón. Vale, pues bueno, Cañadabellida tiene 40 habitantes, no llega a 36, de los cuales 36 pues superan los 60 años todos, creo, menos uno. Entonces, como tienen muchas perras, pues ¿qué han hecho? Pues la pista de pádel. Esto no es broma, ¿eh? El pueblo que salía ahí, la Todoleya, como les dieron perras de los molinos, ¿qué hicieron? La Todoleya tiene también sobre 70 y pico habitantes. ¿Qué hicieron? La piscina cubierta. El más joven también tiene, bueno, la petanca un tira que te vas, y es barata, pero estas cosas son un poquito más caras, ¿eh? Es decir, los pueblos, ahora han dicho todos, no, vamos a hacer residencias de ancianos con las perras de los molinos. Y cuando tengamos en todos pueblos residencias de ancianos tenemos, ¿eh? Que es lo que más tenemos por allá abajo. Pero hombre, para tanto pueblo ya tenemos residencias que no hay quien gestione ahí dentro. Entonces sí que supone un ingreso económico, pero es ser el más rico del cementerio. Porque son pueblos que van a morir poco a poco y sí, se quedarán con las perras. Ya hay quien se está pensando, vamos a ver si cada año les hacemos hacer un balance fiscal y si se pasan del dinero que tengan, ese lo recogemos y lo recaudamos. Y hay alguien que está por ahí cavilando, no por ahí, por aquí, cerca, cavilando en estas ideas de decir, vamos a reducir el gasto y vamos a recaudar. El día que eso se lo hagan, pues veremos. Dinero sí, empleo y población, claramente no. Pero luego tiene otros impactos, que son los más importantes. Avisarme, en serio. De los 20 que os voy a mitad, acabo de empezar. No, de verdad. Pero para asustar y así decir, se nos lo han hecho corto, hombre, ha dicho que iba a mitad y luego... Bueno, pues los impactos concretos son muy variados. Y hay impactos sobre los hábitats, evidentemente. El proyecto del clúster maestrazgo o clúster, vamos a llamarlo clúster, que eso de clúster suena así muy fijo. Pues tiene 82 molinos en Red Natura 2000. Afecta a 18 espacios de interés comunitario. Afecta a 5 o 6 especies de aves catalogadas. Afecta a murciélagos como 15 especies también catalogadas, algunas en peligro de extinción. El estudio de impacto ambiental dice que no las han visto. Y el evaluador se queda tan contento y tan tranquilo. Y aprueban el proyecto. Dicen, no, favorable. ¿Por qué? Ya protegeremos de los murciélagos, además como vuelan bajo no les va a afectar mucho. El cabrantahuesos que se está reintroduciendo pues ya aprenderá, ya volará un poco aprendido, porque claro, evidentemente es un área que campea bastante. El águila real, pues bueno, si cae alguna, y luego una cosa que ya me enerva y me cabrea, y si ocurre alguna de estas cosas, ya se tomarán medidas. ¿Cómo que ya se tomarán medidas? Hay una cosa que se llama el principio de cautela. Si algo prevés que vaya a ocurrir, no lo provoques. Lo hacemos nosotros en nuestra vida diaria. A nivel ambiental es un principio básico de la protección ambiental. Hay también repercusiones sobre la ganadería. El otro día, hablando con un ganadero, pues estaba cabreadísimo porque les van a desplazar. Mirad, una cosa tan chorras que a nosotros diréis, hombre, qué marda. Se consiguió después de mucho trabajo que los ganaderos de las tierras altas pudieran dejar los animales muertos en el campo, porque tiene un coste importante llevar una vaca de remonte hasta el vertedero y pues no es palabras menores. Vete con el tractor, recógela, bueno, pues si se deja y los buitres le dan parte de ella y además lo hacen bastante rápido. Bueno, ahora la propia declaración de impacto ambiental dice que no se podrán dejar animales muertos, porque claro, bajarán las planeadoras, fundamentalmente primero los buitres, a comer y se estamparán contra los molinos. ¿Verdad? No. Vamos a hacer el efecto contrario. Entonces, esos ganaderos, por ahí, luego, las balsas que estén a los 250 metros se desplazarán y se colocarán. ¿Verdad? Que las balsas son naturales, sí, que están ahí porque ahí está el acuífero, está la fuente y está donde se recogen. Entonces, esto no se traslada. ¿Qué hacemos? Balsas metálicas. Y es que además, la actividad de las vacas, un detallito que no sabéis, en los parques eólicos, estos parques están a 1800 metros de altitud, algunos de los molinos. El molino, 200 metros más, está a 2000 metros, porque mide 200, eso es matemática pura, hasta ahí llego, mucho más no. Bueno, pues esto, en invierno, en las épocas frías, las aspas condensan,
Y esa condensación, cuando se ponen en marcha, en toda la mañana tú no puedes entrar a ese terreno. Y eso me lo comentaba hace poco alguien que trabaja en un parque. Dice, no, los días que hay heladas no entramos hasta la tarde o no entramos en todo el día. Nos ponemos en remoto porque desprenden el hielo. Y un trompazo de hielo de lo que cae de ahí te mata, no te hace... Y dice, hombre, eso es ya ir a la chorrada. Sí que es una chorrada, pero chorrada tras chorrada resulta que no es tanto para el que trabaja allí y para el que allí realiza su actividad. Pero los ganaderos están que trinan por este asunto porque les afecta a su territorio. La caza. Había un pueblo, que no lo cito, sí, yo cito todo, en total, luego me da igual. En Híjar decían, ¡uy, qué bien, parques! Y es que les han puesto ya 10 y van creciendo, claro, les han vallado y dicen los cazadores, oye, que no tenemos sitio ni para cazar, es que nos han limitado el terreno de tal manera, aparte de lo que supone de fragmentación del terreno, para las especies, etc. Y así podría seguir pues con un montón de historias que he estado. La flora, yo he llegado a oír que especies de flora protegidas no, pues se arranca y se implanta en otro sitio. Oiga, mire, estamos hablando de plantas someras con un suelo que a veces es prácticamente roca y un suelo vegetal mínimo, eso no es arrancable y trasplantable, te lo dice cualquier biólogo, cualquier persona que tenga un poco de conocimiento de jardinería. Y ya el paisaje y la actividad turística, ni os cuento. Si estamos desarrollando un producto turístico que es turismo de naturaleza y de contacto con el medio, tú no vas a ir a esos espacios ni de casualidad, ¿vale? De hecho, esto es un ejemplo de las barbaridades que estamos haciendo. Esto es la cepa del Maestrazgo, son las hoces del Guadalope, toda esa zona. Todos los puntitos que veis de colores son parques que hay proyectados en torno a la cepa. No me extraña que Aliaga dijera que hay que hacer cursillos a las aves para saber esquivar los molinos, porque el ave que viva en esa cepa, y si la han declarado cepa es porque es zona de especial protección para las aves, pues es porque viven aves, pues van a tener que hacer un cursillo para salir de ahí y aprender todas que se sale solo por el sureste, que por los demás sitios la cosa está complicada y el día que se lo aprendan pues igual ya no quedan. Pero es un ejemplo claro de un impacto, no es broma esto, estos parques, y además en este momento os podría decir ya aprobados, están buena parte de ellos, es decir, que no es simplemente una propuesta. Esto es el clúster Maestrazgo. El ministerio dijo, bueno, pues aquellos espacios que sean de valor, y fundamentalmente lo aplicó a Red Natura, vamos a llamar zonas de exclusión. Vosotros lo entendéis castellano. Excluir en mi pueblo es que fuera, ¿no? Es decir, ¿lo han excluido? Pues lo han echado. Bueno, pues todo lo rojo es la zona de exclusión de la zona del Maestrazgo, del CEP Gúdar Maestrazgo se llama. En esa zona contar los puntitos azules y os saldrán 82. Oiga, ¿qué lógica tiene una cosa y otra? Y si no hay afección en un espacio de esos, pues ¿dónde? Lo va a ver. Esta me la salto. Encima, lo que estamos construyendo es colonizar Aragón, y uso esta palabra porque es la palabra, estamos colonizando, o están colonizando las empresas de Aragón, porque la mayoría de los proyectos que os he presentado, volvería al mapa primero, pero da igual, os lo voy a hacer visualmente. Este es un proyecto que está entre la zona del Matarraña y el Bajo Aragón. Alcañiz. Este proyecto, su línea de evacuación es esta línea que va aquí, y de hecho se llama Proyecto Garraf. Suena las curvas del Garraf, a vosotros no. Ahora te ver si cuando íbamos a Barcelona pasábamos por las curvas del Garraf. Bueno, pues allí es donde está la subestación en la que evacuará este proyecto. Pero hay otro proyecto que se llama Begués. Y Begués está al lado de Barcelona, y es porque va desde la zona de Loscos, Monforte, todos esos pueblos, al lado de ahora no me sale, de Muniesa, que es un poco más grande para que os situéis, y va otros 190 kilómetros de línea. Pero la mayoría de los proyectos que van en la zona de Monegros, todas sus líneas de evacuación van también a Begués o a Osona. Osona está un poco más al norte. Los proyectos que van en la zona de Cinco Villas, todas las líneas de evacuación van a Gatica. Gatica es un pueblo que hay muy cerca de San Sebastián. Y es una línea que va desde Gatica hasta Cinco Villas, que ahora no me sale, Tauste, y de Tauste baja por toda la provincia de Teruel, cruzándola toda hasta La Eliana. La Eliana es un pueblo que hay al lado de Paterna. El aeropuerto de Paterna ya os sonará un poco más. Esa línea tiene más de 400 kilómetros. Entonces, ¿qué estamos construyendo en Aragón? Cuando hablan, no voy a dar nombres, aquí sí que no, de soberanía energética para Aragón. ¿Pero qué soberanía? O sea, además esto, el clúster Maestrazgo lo va a desarrollar Forestalia, pero es que ya está vendido. No está vendido, no voy a mentir. Está ya apalabrado
con una empresa que se llama CIP, Copenhagen Investment Partner. Es una empresa que es un fondo de inversión danés que se dedica a meter dinero donde hay rentabilidad. Como este es un sector rentable, pues ahí lo metemos. Pero hay fondos de Malasia, fondos de Singapur, esto está en la prensa, esto tampoco me lo invento. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, porque este clúster, con todas estas promesas de dinero, mañana nos han prometido luz gratis, a mí no, joder. Castellote no, pero Cantavieja, luz gratis, pero nadie ha dicho ni cómo, ni cuándo, ni cómo. En fin, prometer y no sé cómo acaba el refrán ese. Pues esto es lo que estamos haciendo, este sistema colonialista puro y duro. Ahora vamos con imágenes para ver el impacto. Esto es un fotovoltaico en pleno Mosqueruela. Esto es el Polje de Mosqueruela. Polje es una zona donde hay un acudidero de aguas y fuentes y tal. Esto aquí hay una masía y veis, y eso es un hotel. Entonces el hotel y la masía, su visión dentro de unos meses, ojalá no, va a ser ese parque fotovoltaico, que son aproximadamente unos 100 megavatios. Se pasan un poquito. Esto, ahí mi convecino de Cantavieja lo conoce, esta torre de vigilancia se llama Tamborero. En el pinar que veis enfrente van 7 molinos, pero eso sería lo de menos, porque es que los 182, los 123 se han quedado, eran 161 molinos, llevan asociadas más de 500 torres de alta tensión. Todo este pinar que veis va a estar atravesado por una línea en la que va a haber que deforestar prácticamente 60 metros. Es decir, desde el eje de la línea se deforestan 30 y 30 a cada lado por el tema de afección para prevención de incendios, ¿vale? Entonces, y es que como haya un incendio ahí, a ver quién lo va a ir a apagar. A ver cuál es la avioneta o el helicóptero que se acerca a apagar, que es un efecto también colateral de todos estos macroproyectos. Bueno, pues imaginar todo ese pinar con 8 molinos y una línea que viene desde Fortanete, que estaría a mi izquierda, y hasta el otro lado y cruzaría y continuaría. Las líneas, aproximadamente hay unos 300 y pico kilómetros de línea, más otros 300 kilómetros de caminos. Caminos que en este momento son sendas de 2,5 metros, 3, y pasan a ser sendas de 6,5 y 14 metros donde haya curvas. Subir aquí los camiones, todos estamos pensando por dónde van a subir. Ese es otro capítulo, pero bueno, agrandarán la carretera y ya está. Por ejemplo, pueblos no pueden cruzar las aspas son de 78 metros. Aquí no lo veis bien, pero se ve un poco lo que he puesto, lo veis. Hay una torre anemométrica en medio justo, la veis que tiene color blanco. Bueno, esta torre tiene 100 metros, el molino tendrá el doble, pero es que donde va esa torre, evidentemente está porque va a otro parque. Es decir, imaginaos el lugar. Este que es el corazón, esta foto es que es muy chula, porque es un corazón, esto no lo he hecho yo, esto lo ha hecho la montaña. Bueno, pues en el canto de ese corazón, que nos han tocado el corazón porque nos han clavado los molinos en pleno corazón, pues ahí van otros 8 molinos. Esta es la misma explanada que veíamos antes de la masía, el masovero que tiene sus ovejas aquí, está que trina, porque no sabe dónde les va a ir a dar de comer y se va a tener que ir. Y voy a ir acabando, hay un montón de temas legales, es decir, las empresas, cuando llegan a los convecinos, les dicen, y si no me lo firmas el contrato, te expropiaré. Mentira y gorda, ¿vale? No expropian las empresas, expropia el Estado. Y tendrán que declararlo de utilidad pública. Y la utilidad pública es evidente que la energía es un bien de utilidad pública, pero ya que es de utilidad pública, dejémoslo en manos de los ciudadanos y no en manos de 4. Pero es que encima, cuando yo ya estoy con excedentes que doblan la necesidad, pues a lo mejor ya la utilidad pública hay que demostrarla mucho más. Entonces, en eso se está abusando. Ya no entraré en temas de alquileres y contratos, que hay unas ofertas que son de risa. De hecho, se dice, el último que espere es el que más cobra. Tú no firmes el primero, porque te van a ofrecer 8.500 por molino. El que no firma el primer día y firma los 2 años le dan 10, 12, 14.000. Me decía un ganadero que a mí me ofrecieron por una torre 300 euros. Ya me estoy por 3.000 y voy a seguir insistiendo, a ver si siguen subiendo. Ya que nos ponemos, pues nos ponemos. Evidentemente podríamos hablar mucho de las declaraciones de impacto ambiental, como se hacen los estudios de impacto ambiental, pero esto sería un capítulo largo. Lo hace mi propia empresa, y si lo hace una empresa afín y no me gusta, pues lo cambio. Y sé de informes que se han cambiado contra la opinión del técnico que lo ha desarrollado. En concreto, el seguimiento de una perdicera, que se dijo, quítese el informe porque no nos sale el parque ni de casualidad. Y era el proyecto del Matarraño, es decir, que no estoy inventando.
Evidentemente, los documentos no se han observado ninguna vez durante la época que se ha hecho el estudio. Oiga, si la observa el forestal, pues será que existe. No pregunte usted a la empresa, pregunte también a los datos que hay de estadística de los medios propios que tiene el gobierno de Aragón. La falta de transparencia, ni os cuento. Nosotros sabemos que desde el 2017 se lleva gestionando este plan, nos hemos enterado en 2020 y no sabemos aún nada directamente y estamos ya con el parque aprobado la declaración ambiental. Y lo último que se han cargado, un tratado que era emblemático dentro del mundo. Yo me acuerdo las segundas jornadas de educación ambiental que se nos vendió el Tratado de Aarhus porque estaba recién publicado y era la panacea para el medio ambiente. Bueno, pues el Estado español en el Real Decreto 2022 se lo ha eliminado, ni participación ciudadana ni letras. La empresa me presenta un estudio, tengo 10 días para examinarlo, si en 10 días no lo he examinado, el silencio es positivo para la empresa, y nos decía ayer mismo un jefe de servicio, y dice, imposible en la administración hacer eso en 10 días, es imposible. Porque claro, si hubiera uno, vale, pero es que va a haber cientos. Entonces, es una manera, es la peor trampa que han puesto, esta trampa desde hace 5 días, Esto me lo salto. Este es el esquema de Forestalia, para que veáis luego el entramado empresarial que conlleva. Es una empresa de un señor que está en medio y que tiene, cada proyecto de 9 molinos es una empresa diferente, con un capital social de 3.000 euros. Si estáis algún economista, diréis, lagarto, que como quiebre a cobrar al maestro armero, porque son 3.000 euros de capital social, Pero bueno, le tengo especial cariño, como veréis. Y concluyendo, no se ha hecho una ordenación del territorio adecuada, se han negado, las Cortes de Aragón aprobaron hace año y medio hacer una planificación del sector eléctrico y no la han desarrollado ni la han hecho. El Consejo de Protección de la Naturaleza instó hace ya 3 años a hacer una planificación, a hacer una moratoria hasta que sea una ordenación y no se ha hecho, y así sucesivamente. ¿Por qué no se hace? Porque no hay tiempo, porque no hay ganas o porque el lobby pesa demasiado. Eso ya lo decidís vosotros. No se ha planificado, es decir, donde la empresa ha querido ir, allí ha ido y allí instalamos. Es decir, no, somos garantistas, los estudios son muy garantistas. Os puedo asegurar que he leído la plataforma desde que nos creamos hace 3 años, llevamos 67 proyectos alegados. Es decir, hemos leído más proyectos que en toda vida y en 3 vidas que viviéramos. Yo ya no me apetece, ves un proyecto y dices, qué barbaridad. Diversificar, y aquí volvería a lo que ha dicho Ana, y evidentemente democratizar el sistema. Y gracias por aguantarme y a ver si no me pasa. Sí, y ahora ampliar. Ver. Sí, ampliar las unidades. Igual es así. Esto me pasa a mí y más. Podéis dar ideas, compartir. F5, dale el F5. Dale F5 y ya está. Pues ver. Pues sale ahí. Pincha en la pantalla. Ahí está. Dile. Ya se ve bien, ya. Es un PDF. Es un PDF. Tienes un poco. Sí. Control L. Juan. Control L. Sí, es una posibilidad. Muy bien. Acércale el micro, Juan. Acércale el micro. A veces pone a cadabra también. Con un Linux con el F5 funciona. Yo con cadabra.
Vale para todo. Bueno, pues yo soy Ángel y me han invitado aquí porque llevamos un punto de información. Ya no lo llamamos oficina porque al final la gente quería que le solucionábamos el problema y no llegamos a tanto. Un punto de información de energía en Torrero que atendemos fundamentalmente el bono social, esa cosa tan sencilla que nos mandan a casa que es el recibo de la luz y algo, si alguien pregunta por energías renovables, por autoconsumo, también le informamos. Y ya de paso que tengo tanta audiencia, voy a hacer una oferta, y es que si tenéis contratos de gas, pasaros a la tarifa regulada. Estaban hablando, los compañeros han hablado del poder de las grandes, pues estas mismas venden las dos tarifas, pero en el mercado libre es el doble que en la regulada, el gas. Así que si tenéis gas, pasaros a la regulada y me voy a lo que venía. Esto es propaganda de las teclas. Aquí. Bueno, pues me tocaba hablar del autoconsumo. El autoconsumo es la distribución llevada a los extremos más grandes, ¿no? Es decir, quien consume se produce su propia energía. Han explicado por encima cómo funciona una instalación individual. Es muy sencillita, es decir, instalación de producción, unas placas, un inversor, que es un aparato que convierte la electricidad de las placas, que no es la que tenemos en la red, en la electricidad de la red. En una instalación individual, este inversor vierte lo que produce dentro de la casa, es decir, antes de salir a la calle, y consumimos directamente cuando hay sol, consumimos directamente lo que está produciendo, es el autoconsumidor de renovables auténtico, y lo que sobra lo manda a la calle con un contador de doble dirección que le manda a la distribuidora dos datos, es decir, lo que entra que te lo cobra y lo que sale que en teoría te lo tienen que pagar. Sí, se paga, bueno, en teoría. A veces no hay tanta teoría. En el autoconsumo, no sé si explicarlo ahora o hacerlo, tenemos que tener en cuenta siempre que estamos comprando y vendiendo electricidad. Entonces, el proceso de hacer una instalación es la primera parte, la tenemos hecha ya, autoconsumimos, en estos casos autoconsumimos directamente y vendemos a la red. Cuando tenemos que hacer un contrato, cambiar nuestro contrato de consumidores normales, entre comillas, solo consumidores, a un contrato de autoconsumo, tenemos que tener los dos datos en la mente, es decir, a cómo nos cobran y a cómo la vendemos. Es decir, hay que hacer cuentas para dimensionar la instalación y que nos salga rentable, entre comillas. A mí cada vez que me preguntan ¿esto cuándo se amortiza? Digo, en cuanto lo pones. Es decir, es como el televisor, está amortizado cuando lo pones. Si tú vendes la casa con el televisor, cobrarás el televisor. Pues aquí igual, si vendes la casa con las placas, la cobrarás con las placas. Es decir, eso está amortizado. Luego, lo que sí que ocurre es que esto te hace un ahorro en cuanto al gasto corriente de la casa. ¿Cuánto dura? Pues depende de cómo consumas, depende de 1000 circunstancias que te pueden ajustar, es decir, pues en 5 años, o 10, o 15, o 20, pues las placas suelen durar unos 20, 25 años, 25 años suelen producir. Los inversores, si los hacen bien y no le ponen mucha obsolescencia, pues también pueden llegar, pero en general parece ser que hay que invertir en ellos, cambiarlos o hacerlos funcionar. Bueno, este es el autoconsumo más sencillo que tenemos en mente, ¿no? Yo tengo una vivienda unifamiliar. En los pueblos sí que es muy fácil, hay mucha vivienda unifamiliar, y me pongo mis placas si me pega sol, si no me pega no hay este autoconsumo. Una de las cosas que me sabe mal lo que se haga es que a estas instalaciones se les sigan dando subvenciones. Y me parece que son instalaciones de gente que podemos pagar lo que estamos haciendo y además nos sale rentable. Entonces eso nos debería subvencionar. Esas subvenciones tendrían que ir para otras cosas.
y ya no me meto más con el gobierno que decían. Bueno, la ley que el sistema eléctrico ha mejorado mucho en cuanto al autoconsumo. Es decir, pasamos de que teníamos que pagar porque teníamos el sol y lo gastábamos, que el famoso impuesto al sol, que no, lo único que nos salía más caro el hacer la instalación. Se podían hacer instalaciones, pero mucha más burocracia y mucho más caro, ¿no? Hemos avanzado bastante porque se ha facilitado, los ayuntamientos con las instalaciones facilitan el que se hagan. Es decir, hemos avanzado bastante, falta mucho aún por avanzar. Es decir, pero claro, el salto de prácticamente no tener instalación de autoconsumo, ahora pues ya no ha faltado más que estos precios desbocados de la luz. Entonces las empresas instaladoras están hasta el gorro de trabajo, faltan técnicos, falta de todo. Pero se ha avanzado mucho y se está instalando mucho. El autoconsumo colectivo con red interior, sobre todo en la ciudad, es decir, hay que tener en cuenta que en Aragón la mitad vivimos en Zaragoza, es decir, casi todos en bloques de viviendas. Los bloques de viviendas, en los tejados normalmente tienen sol. Hay zonas en las que hay sombras, pero casi siempre tienen sol. Entonces hay una posibilidad importante, hay un montón de terreno, de sitio para poner instalaciones que son sencillas físicamente, hacerlas y que se pongan en marcha. Bueno, la burocracia de las distribuidoras suele retrasar, pero en general es bastante sencillo. El sistema es el mismo, es decir, una instalación o varias conectadas en red, unos inversores que nos traducen la electricidad a la tensión de la red, a los 230 voltios que tenemos, y un contador. En estos casos, la instalación tiene que ir con un contador directamente a la red, no va directamente a cada consumidor. Los consumidores, cuando hay una instalación colectiva, sea de red interior o la red de distribución, los consumidores de ese conjunto no tienen que hacer nada en su instalación. Es decir, su contador va a seguir contando igual, solo hacia adentro, solo lo que consumimos. El que sí que va a contar lo que se produce es el contador de producción, que va, en los casos de bloques de viviendas, si habéis estado en un cuarto de contadores de una casa, justo cuando entra de la calle, hay una caja de conexión a la calle, entra a las barras de conexión que se llama, donde se conectan todas las casas. Pues va allí directamente y manda directamente la energía que tiene o a los consumidores de los contadores, pero pasando a través del contador o a la calle. Es decir, son los excedentes o el autoconsumo. El autoconsumo, como decía Ana, aquí no es real. Es decir, como en el autoconsumo individual, que consumo de mi placa antes de que salga por el contador. Aquí no, aquí es un autoconsumo virtual. Es decir, lo hace la distribuidora y te descuenta. Tu contador va a contar todo lo que gastes, pero la distribuidora va a descontar lo que has consumido en horas donde tus placas de producción han estado produciendo. Es virtual. Al final, en tu recibo viene como si vienen los dos datos, es decir, tu consumo y los excedentes que esa instalación ha tenido. Todas las instalaciones tienen excedentes. Esto sería una instalación de producción compartida o colectiva, varios contratos asociados usando en red interior de la casa, no va directamente a la red de la calle. En teoría, si la instalación no es más grande de lo que los contratos de las casas tienen contratada la potencia, aquí las distribuidoras no tendrían que tener ningún problema en darle el placer para que funcione. Están poniendo algún problema. Es decir, no nos hemos metido con las distribuidoras, pero la distribuidora es alguien que nos tiene pillados, pero bien pillados, porque toda la red es suya, todos los contadores son suyos y hace cosas.
Los catalanes. Bueno, pues aquí el concepto sería, ponemos una instalación, se adhiere quien quiere en esa instalación, puede ser la comunidad, pueden ser vecinos, luego está todo el proceso. Aquí el problema fundamental en los bloques de viviendas es la comunidad. El trabajo fundamental que hay que hacer es que no hay que crear una comunidad energética, pero hay que crear una comunidad de gente que quiera hacer la instalación. Yo siempre que me preguntan sobre esto, lo que les digo, mira, lo primero que tenéis que hacer, si tú y 2 vecinos más queréis hacer esto, reuniros y empezar a hablar con todos los vecinos y formar una comunidad que aunque no sea legal, pero sí que sea real, para que eso se pueda llevar adelante. Ha mejorado mucho en la ley de comunidades, ha mejorado porque para que se pueda hacer una instalación para la propia vivienda, para los servicios comunes de la vivienda, basta con el 50% de los asistentes a una asamblea convocada legalmente. Y para que se permita que un vecino individualmente pueda poner sus placas, basta con la tercera parte, pero no de votos de una asamblea, sino de los vecinos que tienen voto en la casa. Son 2 conceptos distintos, pero eso ha mejorado bastante, porque antes se iba tenía que ser el 100%. En fin, seguimos. Otra posibilidad del autoconsumo urbano, y este también puede funcionar también en pueblos, que es el hacer la comunicación de la instalación a través de la red de la calle, digamos, de la red de distribución, ¿no? Se puede tener en una casa, imaginamos en un pueblo que vive una familia en 3 casas distintas, los abuelos, 2 hermanos, no hace falta realmente que tengan 3 instalaciones distintas. Pueden hacerlo en la mejor situada, que mejor tejado, la mejor facilidad, y adherirse los 3 a ese conjunto. Esto es una instalación de producción en red con la red de distribución de Endesa, en este caso en Aragón de Endesa. El sistema es el mismo, que el funcionamiento es el mismo. Ninguno de los contratos adheridos tiene que hacer nada. Su mismo contador contará lo que entra y nada más. El contador de producción dividirá la parte que le corresponda a cada contrato adherido y hará la cuenta. Y en la distribuidora lo descontará. Esto no se promociona, es decir, lo ideal, la mayoría tenemos la idea de que en nuestra casa, nuestra planta, pero en zonas no urbanas y en urbanas también. Es decir, si tengo una casa y tengo los hijos viviendo cerca y solo en uno de los sitios donde puedo tener instalación, puedo hacerlo perfectamente. Esto es a través de red, usando la red de distribución, contratos asociados. Ya lo veis, el contador, las placas con su contador de producción y los contadores normales de cada vivienda. Esto lo he dejado así porque perdonad. Esto ha cambiado, se está modificando el sistema. Es decir, a través de la red de distribución, hasta hace muy poco se podían tener los contratos asociados en un perímetro de 500 metros de radio. Aquí he puesto el barrio de Torrero, pues la instalación desde los depósitos de Torrero, por ejemplo, estoy haciendo cuentas allí de cómo se podía hacer instalaciones colectivas si el ayuntamiento se pusiera las pilas. Es decir, ya veis que junto a las piscinas hay unos depósitos de Torrero, 500 metros de instalación casi cogían todo el barrio. Y luego, pues otros barrios más amplios, con 500 metros se llegaba bastante. Pero esto se ha ampliado a 1000. 1000 para viviendas y en algunos casos hasta 2000 para zonas industriales. Entonces, desde el cementerio de Torrero, por ejemplo, que tiene un montón de sitio para poner
placas solares sin molestar a ningún vecino, no se suelen quejar, pues llega prácticamente a todo el barrio. Es decir, si se pusiera una instalación de autoconsumo colectivo allí, se podría adherir prácticamente todo el barrio. Es decir, una comunidad energética promovida ya más adelantada, promovida o facilitada por el ayuntamiento, podría abarcar todo el barrio. Cuando además tenemos otros sitios como son pabellones, es decir, hay colegios. Cuando hablaba de las subvenciones, por ejemplo, a mí me sabe muy mal que la DGA esté dando subvenciones cuando ningún instituto de la DGA, que yo sepa, tiene instalaciones propias. Es decir, aquí el Blecua tiene una instalación que la puso hace un siglo y no funciona porque se rompió. Es decir, pero no. Antes de las subvenciones a quien las podemos pagar, mejor hazte tus instalaciones, ahórrate con ese dinero de que das las subvenciones, ponlo en los tuyos y al final te saldrá más rentable. Bueno, he dicho que no me voy a meter con el gobierno, pero me puede. Después el autoconsumo colectivo en red puede abarcar todas las formas, es decir, se puede hacer, no hace falta que sea solo una instalación, pueden ser varias instalaciones de producción, se ponen en red y se adhieren pues casas, parcelas, viviendas, sin hacer absolutamente nada. Estas son las comunidades energéticas, que sería un paso más, es decir, si en el barrio de Torrero, por ejemplo, se decide que, no sé, 200 vecinos queremos hacerlo y el ayuntamiento nos cede el cementerio, pues ya ahí tenemos que entrar a formar un ente legal, es decir, sea una cooperativa, sea una asociación o sea lo que sea, para poder hacerlo. Es una comunidad energética que además podemos hacer más cosas, podemos pues ver qué tipo de contratos podemos hacer luego para que nos salgan más rentables a los que vamos a tener autoconsumo o más cosas sobre energía, ¿no? Aquí puede ser muy variado porque ya en una comunidad energética como las se están poniendo por los pueblos, pues puede ser una era que tiene sus placas y tiene todo el pueblo. Se pudiera adherirse pues de la industria pequeña que haya. Yo cuando dicen que les van a dar a los pueblos, les van a dar energía gratis, yo les diría que no pidieran energía, que pidieran la caña de pescar, que les pusieran una instalación para ellos. Que la suya que la vendan donde quieran, pero yo quiero una instalación para organizármela yo. Y eso, en las negociaciones de los pueblos, yo pediría eso. Que no me des electricidad de tus placas grandes, si me tengo que tragar con ellas, o tus molinos, trago con ellas, pero ponme una instalación que yo pueda gestionarme. De autoconsumo me la pueda gestionar. Bueno, el esquema para hacer una instalación de autoconsumo es relativamente sencillo. Las colectivas renquean bastante, tardan más porque hay poca práctica. Es decir, las instalaciones individuales de autoconsumo funcionan muy rápido y las colectivas, conforme va entrando cada vez más, tanto la administración como la distribuidora menos, más trabas, pero la administración ya se está engrasando porque hay presión de la ciudadanía para hacer instalaciones, ¿no? Entonces cada vez va mejor. El esquema es relativamente sencillito, es decir, el consumidor lo primero que tiene que hacer, pensar que quiere hacer una instalación, claro, y que tiene sol en su casa y que puede hacerla, ¿no? Contratar un instalador. El instalador lo primero que tiene que hacer es pedirle un papel a la distribuidora que se llama un CAU, que es el número que tenemos de contador y con 3 letras detrás. Luego tiene que hacer un proyecto, lo tiene que legalizar, lo legaliza la comunidad autónoma, hace la instalación, ya tenemos la instalación hecha y el consumidor entonces tiene que cambiar su contrato, porque tenemos un contrato nuevamente de consumo en el que el de toda vida. Nosotros consumimos y le pagamos a la que no lo produce. Aquí vamos a consumir y vamos a vender, vamos a tener excedentes. Entonces tenemos que cambiar el contrato. Si es una instalación individual, pues simplemente la comercializadora puede ir a través de la distribuidora cambian el contrato. El contrato de ATR lo lleva el contrato de autoconsumo
lo hace la distribuidora, porque es la que tiene que hacer las cuentas de lo que entra y de lo que sale, y a través de la comercializadora. Si es un autoconsumo colectivo, un dato que hay que hacer antes, un trabajo que hay que hacer antes, una función es hacer un reparto proporcional de cada consumidor, cuánto porcentaje de esa instalación tiene. Al final, la instalación tiene que salir todos tienen que ocupar toda la instalación, cada uno con su porcentaje. Si una casa de viviendas de bloques, puede ser pues, el 10% para la comunidad y cada vecino el 5%, pues hasta que se completa el 100%. Una vez que tienes eso, la comercializadora, contratas una comercializadora. No hace falta que, si es una comunidad de vecinos, no hace falta que todos estén con la misma comercializadora. Cada asociado puede estar con su comercializadora. Y aquí viene otra vuelta de lo que hay que hacer. La normativa, por lo que decía que puede avanzar mucho más, en su reglamento dice que solo se compensará la parte variable la parte de energía variable sin los peajes y mes a mes. Es decir, lo que produces un mes se compensa ese mismo mes, te lo descuentan del recibo ese mismo mes. Eso es en la tarifa regulada. La tarifa regulada funciona así, te descuentan un poquito, te pagan muy bien el excedente porque te lo pagan al mismo precio que te lo cobran, pero solo te compensan la parte fija, la parte variable de la energía sin los peajes. Pero ¿qué está ocurriendo? Que las comercializadoras han avanzado, algunas comercializadoras muy deprisa y me parece muy bien, otras vamos un poco más despacio, lo digo porque la nuestra está un poco más lenta, le estamos presionando para que nos haga contratos de consumo mejores. Otras comercializadoras están ofreciendo, primero, que la compensación no te la voy a hacer solo mes a mes, te la voy a hacer para siempre, es decir, te iré compensando siempre. Es decir, lo que tú me vendas los excedentes, hay que tener en cuenta, me parece que no lo he dicho, que los excedentes no se los queda el éter ni la distribuidora, se los queda la comercializadora con la que estamos contratadas. Todos los excedentes pues se los queda la comercializadora. Si nos compensan mes a mes y en verano solo nos compensan la mitad, la otra mitad se lo queda la comercializadora. Que no es que los compre, sino simplemente que no los tiene que comprar para lo que ella vende. Las comercializadoras son empresas que venden, pues bueno, pues si tiene un porcentaje que le viene dado por los autoconsumidores, no lo tiene que comprar. Pero ya hay muchas comercializadoras que están en ese punto de compenso. Te voy a pagar todos los excedentes, te voy a cobrar un poquito más porque la gestión me va a suponer un gasto, pero te voy a pagar todos los excedentes y te los voy a pagar de manera que el recibo nunca sea menor de 0 y no te voy a dar dinero. Tengo que poner los recibos a 0, pero no te voy a pagar dinero porque entonces Hacienda entra ya y estamos en un círculo. De momento esto está funcionando, es decir, hay empresas que si tú tienes muchos excedentes, pues los puedes emplear en invierno y si aún te sobran, pues te descuentan no solo el término variable, sino el fijo, te pueden dejar el recibo a 0. Y ese es el trámite, es decir, por un lado está el hacer la instalación y por el otro el contratar el autoconsumo. Esto es un poco complicado, pero vamos, se resume que los sistemas de autoconsumo pueden ser con excedentes o sin excedentes. Sin excedentes tú pones un aparatillo allí que cuando estás produciendo más de lo que estás gastando corta y no vierte nada a la red. Entonces ahí no cobras nada. Con excedentes y compensación simplificada te compensan. La comercializadora te puede pagar y te compensa. Y después hay otro sistema que es con los excedentes a venta. No son compatibles, no puedes tener la mitad, tiene que ser uno de los tres. Con excedentes a venta es que tú autoconsumes, es una instalación individual, tú autoconsumes, una fábrica puede autoconsumir, tiene una instalación bastante grande y el resto lo vende a la red. Cuando vendes, tienes que constituirte en empresa para vender.
Esos son los 3 sistemas fundamentales de autoconsumo y aquí ya no tengo nada más. Muchas gracias.